Viviendo en el poder del Espíritu Santo, y entramos al capítulo número 5 acerca de la mente. No la mente de lamentar, pero la mente de mente. Comenzamos el miércoles pasado haciendo una pregunta, la quiero repetir, y es: ¿cuántos tienen una mente? Una mente. Bueno, todos tenemos una mente, pero Marcos capítulo 12, ¿quién lo tiene? Que lo pueda leer en voz bien alta. Pati, por favor. Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu ¿qué? Tu mente. Después que tú entregas o entregaste tu vida al Señor Jesucristo, hay una tierra que tenemos que poseer absolutamente, y esa tierra se llama mente. Nuestra mente tiene que ser poseída. Áreas de nuestra mente tienen que ser tratadas por el Señor, porque la Escritura dice que lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que a nadie se le ocurrió pensar, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Pero dice algo más. Pero a nosotros, hablando de los nacidos de nuevo, a nosotros nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo más profundo de Dios. Y termina el pensamiento San Pablo diciendo: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es una de las cosas más tremendas, más grandes que podemos experimentar, y una de las metas que podemos tener tan específicas y tan claras, de que precisamente la mente de Cristo sea nuestra mente. Pero eso es solamente si permitimos que Cristo viva totalmente en nosotros, para que el Señor Jesucristo se manifieste a través de nosotros y los pensamientos del Señor Jesucristo vivan, moran, permanezcan y se manifiesten de nosotros. Amén. ¿Cuántos de aquí en este día tuvieron malos pensamientos? Descaradamente, sí, tuvo malos pensamientos, de diferentes pensamientos, ¿verdad? Estamos hablando acerca de temores, angustias, todos esos son duras, todos esos son malos pensamientos, porque no son pensamientos buenos, porque San Pablo dice a los filipenses: por eso pensemos en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de pensar, en esto pensad. Y también el Señor dice que la paz de Dios va a gobernar todos nuestros corazones y nuestros pensamientos en el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que hay una batalla que continuamente enfrentamos, y es lo que San Pablo llama la buena batalla de la fe. Yo pudiera decirle también la buena batalla de la mente, ¿verdad? Segunda Corintios capítulo 11 versículo 3, para continuar, dice así: Segunda Corintios capítulo 11 versículo 3.
estamos analizando que el enemigo ataca al hombre a través de la mente y produce el enemigo una mente pasiva, engañada o no renovada. Y estamos analizando esto nosotros como cristianos para poder vencer, porque dice la Escritura también, llevando cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia de Cristo, llevándolo cautivo, en otras palabras es sujetándolo, sometiéndolo, llevándolo cautivo, todo pensamiento que se levanta contra la obediencia de Cristo. Esto quiere decir que los pensamientos son unas herramientas o unas armas que el enemigo utiliza para producir todo lo que después en nuestro corazón o en nuestra boca puede expresarse para bien o para mal. Precisamente el enemigo lo hace para mal, porque el enemigo viene a hurtar, matar y destruir. Así que todos esos pensamientos que vienen tratando de robarte, tratando de matarte o tratando de destruirte, dime de quién vienen. ¿Vendrán de Dios? A lo mejor vienen de tu carne, porque posiblemente tu carne también produce pensamientos. Esto es lo que dice la Escritura, ¿verdad? La carne es la que te produce muchos de estos pensamientos, pero sin embargo, muchos de estos pensamientos son fortalezas que se levantan en contra de la obediencia de Cristo, y la Escritura dice que tú y yo debemos mantenerlos en sujeción, esos pensamientos. Así que totalmente estamos de acuerdo que tenemos una batalla con la mente, porque hay alguna mente pasiva, una mente engañada, una mente no renovada. En esta ocasión vamos a analizar este tipo de mente para poder identificar en nosotros si hay este tipo de pensamientos de una mente pasiva o una mente engañada o una mente no renovada. Fíjate bien lo que dice 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3. ¿Lo tienes? Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oiga, qué tremendo, porque el enemigo usa siempre la estrategia de la pasividad y del engaño. El enemigo siempre va a usar esta estrategia de la pasividad y del engaño, y todo esto comienza en tu mente, porque comienza a partir de pensamientos. Estos pensamientos comienzan a engendrar algunas cosas que te comienzan a inquietar y que te pueden engañar. Ahora déjame decirte lo que la Escritura menciona a través de diferentes pasajes que vamos a analizar, pero esto es muy importante. Si tomaran nota, o si yo les pidiera que tomaran nota de alguna parte de la clase, es precisamente en esta parte de la clase, que es como la clave más importante para que tú tomes nota, para que tú puedas aprender acerca de esto. Mira, si tú agarras esta parte, estoy seguro que vas a encontrar una clave para vencer al enemigo. Porque el enemigo, lógicamente, está organizando un taller en nuestras mentes. ¿Sabes que al enemigo le gustan también los talleres? A nosotros nos gustan los talleres, pero al enemigo le gustan más. Y estos talleres precisamente los produce en la mente, porque es un área donde él puede introducir ciertos pensamientos para producir algo que él intenta, que lógicamente siempre es hurtar, matar y destruir. Quiere hurtar tu gozo, quiere hurtar tu paz, quiere destruir tu seguridad, quiere destruirte a ti mismo, y todo eso es a través de
pensamientos. ¿No te has dado cuenta que tu desánimo comenzó a través de pensamientos que permitiste? Tu depresión comenzó a través de pensamientos que tú permitiste. Tu tristeza, tu enojo, tu ira, tu celos, contiendas, iras, disensiones, todo esto, ¿verdad? La carne misma fue motivada a través de diversos pensamientos, y vamos a identificar plenamente los ataques del enemigo, porque así como dijo San Pablo, pues no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones quiere decir estrategias, planes perfectamente coordinados. Pero fíjate bien, si tú ignoras las maquinaciones del enemigo, vas a ser una presa muy fácil del enemigo cuando tú ignores de qué manera el enemigo va a trabajar. Te voy a decir cuál es el proceso. Algunos lo llaman el proceso de espiral descendente, porque una cosa conlleva a la otra, pero es una espiral que está descendiendo y descendiendo hasta lo más bajo. Tú puedes ver esa espiral, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, tú lo puedes ver, esa espiral de mucha gente que cayó precisamente engañada por el enemigo, porque el enemigo usa precisamente cosas de engaño. Fíjate bien cuál es el proceso, el espiral descendente. Primero comienza con orgullo. Orgullo. Ahora, bueno, si vamos a aplicar a nuestras vidas el orgullo, ¿verdad? No sé si hay aquí alguna persona que de vez en cuando, o de vez en diario, sepa lo que es el orgullo en su propia vida. El orgullo, ¿verdad? Como si yo soy muy humilde, pero el orgullo me levanta, ¿verdad? El orgullo, ¿verdad? El orgullo. ¿Sabes una cosa? Que el orgullo, este tipo de orgullo, no estoy confundiendo términos, no confundas el término de dignidad cristiana a orgullo, es una cosa muy diferente, ¿verdad? Dignidad cristiana es el hecho de recibir o el hecho de ser digno por ser cristiano. Pero me estoy refiriendo al orgullo como una herramienta que va a utilizar Satanás, y que el orgullo es como un área dentro de tu carne, porque obviamente no va a ser dentro de tu espíritu, es dentro de tu carne. Claro que espiritualmente va a ser impulsada por el primero en la creación divina que experimentó precisamente una punzada de orgullo. Dime quién fue. Fue Satanás mismo. ¿O no fue orgulloso Satanás? Fue el primero de la creación de Dios que experimentó la primera punzada del orgullo. Y precisamente el enemigo es cuando va a dar una punzada de orgullo. Aquello que Dios te ha dicho, por ejemplo, le dijo a Eva le engañó de esa manera, dándole una punzada en su orgullo, cuando Eva estaba allí en el jardín del Edén, y entonces el enemigo le dice, con que Dios te ha dicho que no comas de ninguno de los árboles del huerto. Y le contesta ella, no nos dijo eso, nos dijo que podíamos comer de todos, menos de uno. Entonces el enemigo lanzó una punzada, una flecha a su orgullo, y le dice, no, es que Dios no quiere que ustedes sean como Él. Dios no quiere que a ustedes se les abran los ojos, porque el día que de Él comieran van a ser como Dios. La punzada del orgullo. ¿Sabes una cosa? ¿Cuál es, después del orgullo, cuál es el siguiente paso en esta espiral? Después del orgullo viene un paso que se llama rebeldía. Mi hermano, esto que te estoy explicando es
tan profundo, tan bíblico, que tienes que analizarlo una vez que lo comas en esta noche. Yo te voy a pedir, por favor, que siguiendo este proceso del menudo de la vaca, tú sabes que la vaca tiene 4 estómagos, ¿verdad? O si no sabías, ahora ya sabes, ¿verdad? Pero las vacas tienen 4 estómagos. Cuando comen, pues imagínate todo el zacatal que se come la vaca, no lo puede digerir completamente. Entonces tiene que rumiarlo más tarde, ¿verdad? Lo devuelve un poco y lo comienza a masticar nuevamente y lo pasa a un segundo estómago y luego a otro tercer estómago y a otro cuarto estómago para poder digerirlo. Así mismo, yo te pido con estos principios, por favor, sé como los creyentes de Berea. Los creyentes de Berea, cuando oían una verdad espiritual, después de que la escuchaban, iban a indagar, a investigar en sus casas para ver si realmente la Escritura mencionaba esos principios. Ahora yo te quiero sugerir esto. Sé como los creyentes de la iglesia de Berea, cuando vayas a tu casa, comienza a consultar en una concordancia todos los versículos que hablen acerca del orgullo y luego los que hablen acerca de la rebeldía. Ve ejemplos, ¿verdad? Porque vas a encontrar ejemplos personales de orgullo. Permitieron el orgullo, después del orgullo les vino la rebeldía. La rebeldía es un endurecimiento de la persona por causa del orgullo, porque el orgullo le endurece. Y tú dices, bueno, ¿y qué tiene si se endurece alguna persona, se endurece su corazón por causa del orgullo? Fíjate que todo esto comenzó por pensamientos, por un pensamiento, ¿verdad? Vino un pensamiento a la esposa, por ejemplo, para aplicar a alguien, nada más, ¿verdad? No es por algo, ¿verdad? A tu esposa, ¿verdad? Le vino un pensamiento, y ese pensamiento hizo que se le levantara el apellido, ¿verdad? Que ¿cómo? Si aquí el apellido principal es fulano, ¿verdad? Ese es el orgullo, ¿verdad? Pero después del orgullo, si permite este orgullo, después le viene la rebeldía. Se revela. Dice, como pecado de adivinación y de hechicería es la rebeldía. Sabes que por causa del orgullo del enemigo descendió a la rebeldía. La rebeldía fue algo terrible, hermanos, es algo terrible la rebeldía. Dios mismo ve la rebeldía como la hechicería, como pecado de adivinación. Y hermanitos, nosotros somos cristianos de la Nueva Esperanza, pero ¿cuántas veces no somos atacados por el orgullo y por la rebeldía? Pero como sabemos cómo comportarnos y sabemos cómo hablar, muchas veces llevamos esto dentro y nos está dañando. Pero te voy a decir una cosa, no termina allí la escala descendente. Después del orgullo viene otra cosa terrible. Después de la rebeldía viene algo terrible, lo que le vino precisamente a Eva. Primero Satanás pulsó su orgullo y después se rebeló a la palabra de Dios porque desobedeció. Rebelarse es desobedecer. Ella se puso rebelde, en rebeldía, y luego compartió esa rebeldía con su esposo. Pero ¿qué fue lo que produjo en Eva? La rebeldía produjo el engaño. La escala descendente, después del orgullo viene la rebeldía, después de la rebeldía viene el engaño. ¿Qué es el engaño? ¿Qué será el engaño? El engaño, cuando una persona está engañada, piensa que está en lo cierto y no está en lo cierto, está en la mentira. ¿Sabes por qué? Si tú buscas la raíz de ese engaño, es porque hubo orgullo primero y más tarde hubo rebeldía y luego hubo
engaño. Está engañada la persona. Y si la persona no es sanada, si no vuelve nuevamente al inicio de su problema, hay otra escala descendente terrible. ¿Cuál crees que es tú? Esto se llama perversión. Comienza a haber perversidad. Hay una perversión, hay una salida completa del camino correcto. Y lo que es peor, estas personas van a creer que están en lo correcto. ¿Quieres ver un ejemplo bíblico de esa escala descendente? Mira, en Romanos, en el capítulo 1, y vemos qué tremendo fue esta caída. Y esta caída, Dios la está aplicando no solamente a una persona o a una iglesia, le está aplicando a pueblos enteros que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, orgullo, y luego cometieron con avidez toda clase de pecados, se rebelaron contra la palabra de Dios, fueron engañados, se hicieron dioses de madera, de paja, de heno, de hierro, de todo tipo de dioses, y cayeron en perversiones tan tremendas que aún en esa época había templos paganos de idolatría con una prostitución religiosa. Había prostitutas sagradas que estaban dedicadas absolutamente a la prostitución para prostituirse, y esto lo habla la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque habían llegado a la escala final de la perversión. ¿Quieres escuchar estas palabras? Dice Romanos capítulo 1, por eso es tan importante llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque si por causa del pensamiento tu orgullo es punzado y lo permites, puede haber más tarde rebeldía, y más tarde engaño, y más tarde perversión. ¿Cómo crees tú que se formaron las sectas más terribles? Por ejemplo, hay una secta que se ha hablado muchísimo acerca de esa secta, actualmente se ha extendido en muchas partes del mundo, ha hecho muchísimo daño, una secta que al principio se llamó Los Niños de Dios, más tarde cambiaron de nombre, pero cuánto daño han hecho verdaderamente, cuánto daño. Yo no sé si ustedes conozcan detalles acerca del daño de esa secta, pero todo comenzó, sabes que no vino de un de repente esa secta, no. Un pastor fue lastimado profundamente en su orgullo, porque precisamente cuando te lastiman es cuando se hiere tu orgullo personal. ¿Por qué crees tú que el Señor Jesucristo dijo? Voy a repetir estas palabras, pero el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: si alguien te golpea la mejilla derecha, contéstale con la misma agresividad, porque a cada acción corresponde una reacción. Eso lo dice el mundo, eso lo dice lo natural, pero eso no lo dice el Señor. Dice, si alguien te golpea tu mejilla derecha, ponle también la izquierda. ¿Y sabes qué? Que nosotros nos quedamos con las palabras literales y perdemos mucho del sentido bíblico. Tenemos que hacer uso de aquello que enseñé en el CEPIL, de aquello de la hermenéutica. Tenemos que hacer uso de la interpretación adecuada.
¿Sabes lo que significa golpear la mejilla derecha? Mira, para explicártelo claramente, así con mucho cariño y dile nada más al que está a tu lado, este nomás es un cáliz, este no es de verdad. Pero voltea con tu hermano y ubica en tu hermano la mejilla derecha. A ver, hermana, ubíquele la mejilla derecha a su esposo. ¿Dónde está su mejilla derecha? Ok. ¿Cómo le daría un bofetón? ¿Cómo se lo daría? A ver, no, le está golpeando la izquierda. No. Normalmente no se golpea con la izquierda. Pero si lo puedo golpear, la va a golpear con el dorso. Si yo golpeo la mejilla derecha de mi hermana, no la voy a golpear así. Tampoco se me hace difícil, ¿verdad? No. ¿Cómo lo voy a golpear? ¿Así? ¿Sí? Muy suave. ¿Qué significa eso? ¿Sabes lo que significaba golpear con el dorso? Haz de cuenta como en aquella época, ¿verdad? De los caballeros con los sables y las espadas y todo, que alguien era ofendido y sacaba su guante y daba con su guante, ¿verdad? Y lo retaba. ¿Te acuerdas que eso era un reto a muerte? Era lo peor, algo que le pudieran hacer, la peor de las ofensas. Era que alguien sacara su guante y delante de los demás lo ofendiera. Pues bien, esto era lo que significaba golpear con el dorso de su mano a una persona en la mejilla derecha. Era la peor de las ofensas, la peor de las ofensas. Y el Señor Jesucristo dijo así: si alguien te ha ofendido con la peor de las ofensas, como diciendo, jamás alguien se ha atrevido a ofenderme de esta manera. Esta persona me ofendió de la manera más grotesca, recibió una herida terrible. ¿Sabes cuál es la enseñanza de Jesucristo? No es que te metas en una burbuja, no es que no le hables más a esa persona, no es que contestes con la misma agresión, pero sabes que dice la Escritura, que le vuelvas también la izquierda. No quiere decir que te le pongas enfrente nuevamente para que seas herido, no quiere decir eso, quiere decir que no te cierres, que no se cierre tu corazón, que tú sanes del orgullo, porque lo que más lastimaron no fue tu carita, no, fue tu corazón, fue tu orgullo. Lo que más te lastimó fue tu orgullo, pero si tú no sanas de tu orgullo, por eso el Señor dice, vuélvele también la otra. Sana del orgullo, perdona, olvida, suelta. Esto es lo que significa. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que me dé a la mejilla derecha? Hasta 7, no digas hasta 7, pero hasta 70 veces 7. ¿Sabes por qué te está pidiendo el Señor? Porque si no, después del orgullo sigue la rebelión. Y la rebelión es un pecado, hermano. El orgullo también, pero la rebelión es un pecado. Un pecado semejante a la hechicería, a la brujería, al ocultismo. Y nosotros como cristianos hablamos tan abruptamente o tan tremendamente acerca de la brujería. Ay, estos brujos, o cuando antes de que yo fuera cristiano iba a las limpias, iba a que me hicieran todo esto, pero ahora que soy cristiano lo he dejado todo eso. Hablamos en contra de la Ouija, en contra del Halloween, en contra de todo eso, y lo tenemos que hacer absolutamente. Pero ¿cuántas veces no permitimos dentro de la iglesia del Señor Jesucristo? Y la rebeldía es semejante al pecado de adivinación y al pecado de hechicería. ¿Y sabes por qué la hemos permitido? Porque no hemos sanado del orgullo. Porque a veces seguimos tan orgullosos como antes de convertirnos. Cuando se supone que cuando tú te bautizaste en agua, tú hiciste una profesión de fe. Bueno, ¿cuántos aquí ya se bautizaron en agua, por favor?
quiero echarles pedradas porque los que no se han bautizado no los vamos a bautizar. Los vamos a bautizar pronto. Amén. Pero aquellos que nos hemos bautizado, ¿cuál fue la profesión de fe que hicimos delante de testigos? Eso sí, lo hicimos con tantos cánticos y tantas alabanzas y tan glorioso y nos metieron al agua y dijeron, y ya no vivo yo, pero es Cristo que vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Mi carne ha sido sepultada junto con Cristo y ahora soy criatura nueva y todo lo viejo ha pasado y aquí todo es hecho nuevo. ¿Cuántos dijeron esto? Por favor, ¿cuántos dijeron esto? Y nada más contéstame, desde ese momento, ¿cuántas resucitadas le has dado a tu hombre viejo? Pues casi vives con un muerto. Imagínate que a muchos pueblos, en el verso 18 de capítulo 1 de Romanos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus... ¿Qué son razonamientos? Son pensamientos. Pensamientos lógicos, pensamientos con razón. Se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Orgullo, rebeldía, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Engaño, cayeron en el engaño. Sus dioses eran animales, engaño. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué fue lo que fue después? Perversión, orgullo, rebeldía, engaño, perversión. Siempre, en todas las partes de la Biblia, siempre que hubo orgullo permitido, siempre hay esta escala descendente. Una mente engañada tiene que ser identificada. Yo quiero que identifiquemos cómo está nuestra mente. Por ejemplo, yo escribí 11 puntos para identificar una mente engañada. 11 puntos para descubrir si estamos caminando en la mente de Cristo o estamos caminando en una mente engañada. Número 1. Pensamientos que vienen o interrumpen el pensamiento. Pensamientos que vienen o interrumpen el pensamiento. Estamos haciendo señas, ¿sí? Pensamientos que vienen o interrumpen el pensamiento. Es decir, tú estás pensando en una cosa y de repente te viene otro pensamiento e interrumpió el pensamiento que tú tenías. Estás todo tranquilo y de repente te viene un pensamiento que te inquieta todito. ¿Fue de Dios? Esa es una mente pasiva. Ese pensamiento lo tienes que llevar a la obediencia al Señor Jesucristo. Y si no, te va a producir orgullo, rebeldía, engaño, etc. Número dos. Pensamientos que se van. Es decir, hay interferencia en lo que tú estás pensando. Estás pensando en una cosa y de repente dices, ¿qué estaba pensando?
¿En qué estaba pensando? Número 3. Pensamientos de cautividad. Voy a ir más profundamente en esto, pon mucha atención. Pensamientos de cautividad, de rechazo, de preocupación, de temor, de ansiedad, de negativismo, de pesadez de la mente. Si no alcanzaste a anotarlos, el cassette cuesta 7 pesos, muy barato. Pensamientos de cautividad, de rechazo, de preocupación, de temor, de ansiedad, de negativismo, de pesadez de la mente. ¿Tú crees que eso es normal? Que no es normal. Si ese recuerdo, por ejemplo, sí, es un pensamiento, absolutamente. Los pensamientos vienen en palabras o en imágenes. Entonces un recuerdo puede venirte en una imagen, ese es un pensamiento, y un pensamiento muy vivo. Entonces ese pensamiento, si te produce algunas de esas cosas, estos pensamientos obviamente no vienen de Dios. Porque lo que viene de Dios te edifica, te consuela, te da seguridad, te da libertad, te da aceptación en lugar de rechazo, te da tranquilidad en lugar de preocupación, seguridad en lugar de temor. Claro, absolutamente, los sueños son pensamientos muy vivos, ¿verdad? Son pensamientos muy vivos. ¿Qué tienes que hacer antes de dormir? Angelito de mi guarda, no. ¿Qué tienes? Antes de dormir, tienes que decir, Señor, cuida mis sueños, ora, ¿verdad? Pero fíjate, muchos, y les voy a decir aquí un pedradón que quién sabe a quién le vaya a caer, pero muchos cristianos, ¿verdad? Antes de dormirse, vieron una película así como Viernes 13. O de ese viejito que sale todo arrugado, yo no sé, una señora, en cuanto lo veo me cambio de canal, porque la pura expresión de ese, imagínate que veas eso antes de dormir, o que antes de dormir veas, y luego te levantas todo quejumbroso, no sé, porque tuve unas pesadillas, ¿cómo que por qué? Si estuviste permitiendo todos esos pensamientos, en lugar de llevarlos cautivos, los estuviste permitiendo, entonces lógicamente te van a perturbar. Así, los pensamientos así como pueden venir de 3 reinos. Número 1, pueden venir de ti mismo esos pensamientos, o pueden venir de Dios, o pueden venir del demonio. Y los sueños también. Hay sueños que vienen de ti mismo, de lo que tú viviste durante el día, sueños que vienen del enemigo. ¿Cuántos han identificado sueños que eran del enemigo? O sueños de Dios, absolutamente de Dios. Eso es lo que Dios quiere que tengamos. ¿O no dice la Escritura? Los jóvenes tendrán visiones, y los ancianos sueños, ¿verdad? A veces por eso me siento como muy anciano, porque Dios me habla a través de sueños. Bueno, número 4. Número 4, nociones sin sentido. Ahorita explico esto. Nociones sin sentido. Es decir, te vienen pensamientos y que no vienen de Dios, pero por ejemplo, unos pensamientos diciendo, tú eres más espiritual que los demás. ¿Cuántos han tenido esos pensamientos? Fíjense, qué carnales son todos en la iglesia. Yo soy bien espiritual. A mí se me hace que en la iglesia nadie ora. Yo oro todos los días. A mí se me hace que en la iglesia nadie está comprometido. ¿De quién vienen esos pensamientos? Esto cae en orgullo. O a lo mejor vienen pensamientos diciéndote, tu obra sacudirá al mundo entero.
Lo que tú vas a hacer sacudirá el mundo entero. ¿De quién vienen esos pensamientos? Porque la obra de Dios es la que va a hacer eso, pero no mi obra. ¿Me explico? Y cuando vienen pensamientos hay que identificarlos, de quién vienen. Y hay que identificar qué es lo que vas a llevar cautivo. O a lo mejor te puede decir, salta en este momento y confía totalmente, lánzate al vacío, ¿verdad? Por decirlo así, lánzate al vacío. Al cabo que el Señor te va a sostener. No es un pensamiento del enemigo, obviamente. O a lo mejor un pensamiento diciendo, bueno, pues prueba a Dios, a ver si es tan fiel como es. Pero no en una prueba positiva como de diezmar, que dice, pruébame y abriré las ventanas de los cielos, porque eso es bíblico. Pero probar a Dios es como el Señor Jesucristo dijo, tentar a Dios, ¿verdad? También escrito está, no tientes a Dios. Y cuando tú tientas a Dios, ¿verdad? Que dices, yo puedo manejar con los ojos cerrados y no me puede pasar nada, porque Dios está conmigo. Dale pues. ¿Qué quieres? O yo puedo permanecer sin orar todos los días, Dios está conmigo. O yo puedo ir a esos lugares sin que me afecten absolutamente. Dios está conmigo. Eso es probar a Dios, eso es tentar a Dios. Número 5. Un descontrol de la imaginación. Un descontrol de la imaginación. Haz de cuenta que dejas tu mente que comience a fantasear y fantasear y fantasear y no la paras. ¿De quién viene? Estás fantaseando. Son fantasías. Aquel hermano ya me vio mal, ¿verdad? Estás fantaseando. Y no paras este pensamiento. ¿De quién viene eso? Bueno, número 6 está sueños, exactamente. Sueños, los sueños. Pero número 7, muy importante, insomnio. Se te va el sueño. Lo que pasa es que se te va el sueño y no tienes nada de ganas de orar. Porque si se te fuera el sueño y te pusieras a orar, pues entonces vencerías eso, ¿verdad? A lo mejor si te pones a orar te va a dar sueño. Bueno, entonces es una buena manera de vencer el insomnio. Ponte a orar. Número 8, otra cosa es olvidar las cosas. Olvida las cosas. Y el enemigo te hace pensar que tú así eres. Eres incapaz de recordar nada. Tienes una mente de teflón, no se te pega nada, no puedes retener nada, no puedes memorizar nada. Y te piden, memoriza un versículo. No puedo. Yo soy así, no puedo memorizar absolutamente nada. Y no es cierto eso. Tal vez tú tengas muchos años sin usar tu memoria. Y a lo mejor tu memoria tiene una que otra telaraña. Y una que otra araña por ahí. Entonces quita las arañas y las telarañas y verás que tu memoria puede funcionar. Comienza a memorizar la escritura. Pon y usa tu memoria. Número 9. Una falta de concentración también puede ser síntoma de una obra del enemigo. En esas ocasiones que no te puedes concentrar. No te puedes concentrar en tu trabajo, no te puedes concentrar en lo que estás haciendo, no te puedes concentrar en la palabra, no te puedes concentrar en lo que lees. ¿A cuántos les ha ocurrido eso? No se pueden concentrar.
Número 10. Pérdida de la habilidad, por favor, escuchen bien esto, o escuchemos bien esto, por favor. Pérdida de la habilidad para comunicar, que funciona de dos maneras. Voy a repetir ese pensamiento. Una pérdida de la habilidad para comunicar a otro. Funciona de dos maneras. Número 1. Una persona que se convierte en una máquina de hablar sin parar y que no sabe escuchar. ¿Te has encontrado con personas así? Y hablan, y hablan, y hablan, especialmente hablan de sus problemas o de su situación, pero no saben escuchar. Oye, espérame tantito, te voy a decir. No, hablan y hablan y hablan y hablan y siguen hablando y hablando y hablando. Esto no es una obra de Dios. Esto es una falta de comunicar bien las cosas, porque la comunicación no solamente es hablar, es también escuchar. Hay que tener mucho cuidado de eso. Y número 2, la segunda manera como una falta de comunicar, es aquellos que son incapaces de comunicar algo, son incapaces de exteriorizar sus pensamientos. Porque también yo he conocido a personas así, no pueden comunicarse, les cuesta trabajo exteriorizar sus pensamientos, se quedan mudos, se quedan sin hablar, no pueden exteriorizar sus sentimientos. Número 11. Hay una inhabilidad para razonar. Es decir, no pueden llegar a una conclusión lógica de una cosa. No pueden razonar de algo. Y por esa razón, en todas esas 11 manifestaciones de pensamientos o de obra del enemigo en la mente, en todas esas 11 razones, la Escritura dice, llevando cautivos. Fíjatelo bien lo que literalmente dice en 2 Corintios capítulo 10. 2 Corintios capítulo 10. Dice así, versículo 3. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es una mente renovada. Una mente renovada es aquella que lleva o sabe llevar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estaba platicando con un hermano hace días, realmente me impactó su testimonio y su experiencia, y pues fue una identificación de experiencias también, porque él nos estaba compartiendo que después del presbiterio, después de que el Señor habló específicamente acerca del reino, acerca de el reino de Dios en tu vida, de colocar a Cristo entronar a Cristo en tu corazón, de que Él esté en el trono de tu corazón. Y decía, cuando me viene un pensamiento que yo identifico que no es de Dios, dice, yo digo inmediatamente, es algo que él aprendió después del presbiterio, dice, yo digo inmediatamente, un momento, tú estás muerto, tú ni siquiera tenías por qué tratar de salir, el que vive en mí es Cristo, el que reina en mí es Cristo, Cristo en mí la esperanza de gloria. Entonces, hombre viejo, tú ya estás muerto, ¿verdad? Pensamiento viejo, estás muerto, porque el hombre viejo quiere resucitar a través de esos pensamientos precisamente, pero tú tienes que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y cuando llega un pensamiento y tú identificas que ese pensamiento no es de Dios, que no es bueno, que no es amable,
que no es de buen nombre, no lo permitas. Dice todo lo demás, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo puro, todo lo digno. Si hay algo de buen nombre, si hay algo digno de pensar, dice, en esto pensar. Estos son los pensamientos que tienes o tenemos que permitir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Cuando vayamos leyendo estas citas, acuérdate que el Señor te dio una armadura espiritual para batallar con todos esos pensamientos que se levantan en contra de la obediencia de Cristo. Primera de Pedro 1:13. ¿Lo tienes? Pon atención a lo que dice la palabra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Si está hablando acerca de entendimiento, ¿de qué está hablando? Está hablando acerca de pensamientos de tu mente. Ceñid los lomos de tu mente, ciñe tu mente. Isaías 26, versículo 3, lo dice de esta manera. Isaías 26, versículo 3. ¿Lo leemos? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Qué tan importante es que perseveres en el pensamiento de Dios? Que tú y yo estemos pensando en Dios, que estemos perseverando, y el Señor te guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en el Señor persevera. Filipenses capítulo 4 dice algo que habíamos mencionado. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo ¿qué? Entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Estos son los buenos pensamientos. Esto es sembrar en esta tierra de la mente. Esto es quitar toda la maleza y toda la hierba mala y comenzar a pensar todo lo bueno, todo lo digno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Tal es su pensamiento, dice Proverbios. Tal es él. Tal es su pensamiento, tal es él. Sabes que de la manera que nosotros pensamos, de esa manera somos. O voy a decirlo de esta manera. De la manera que permitimos pensar, de esta manera vamos a hacer. Lo que tú permites pensar, esto vas a hacer. Si tú permites pensamientos de temores, ¿cómo vas a vivir? Si tú permites pensamientos de frustraciones, así vas a vivir. Si permites pensamientos continuamente negativos, vas a vivir desanimado, vas a vivir deprimido. Los pensamientos tienen poder y forman fortalezas, y el Señor te dio otra mente, la mente de Cristo, y la mente de Cristo lleva cautivo todo pensamiento que se levanta a la obediencia a Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estaba en el desierto ayunando, y vino Satanás y le dijo. Ahora, la Escritura no menciona cómo le dijo. La Escritura no menciona si se manifestó así como una persona, ¿verdad? Como dirían en los pueblos, como un Catrín, o como un
El demonio con una pata ¿de qué? De gallo, ¿verdad? O sea, no sé cómo se manifestó, pero tal vez se manifestó a través de pensamientos. Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y dime qué hizo el Señor con este pensamiento. No, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego lo llevó en alto y le dijo, arrójate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden. ¿Pero qué hizo el Señor con este pensamiento? No, porque también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Cada vez el Señor llevó cautivo todo pensamiento, toda fortaleza, y por eso Él fue vencedor. Y a nosotros Él quiere que seamos más que vencedores. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 9. Primera de Pedro 5, 9. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Yo no he entendido muy bien la última parte de estos versículos, pero más o menos lo que yo he entendido es que pues mal de muchos, consuelo de sabios, ¿verdad? Dice, tenemos que resistir en la fe, sabiendo que lo mismo que tú estás padeciendo. ¿Cuántos de aquí están padeciendo, luchando, ¿cuántos de aquí? Contra el enemigo. Tienes que resistir en la fe, poner el escudo de la fe, resistir en la fe. Y tú tienes que tener la seguridad, lo mismo están pasando en Tonalá, los hermanos, lo mismo están pasando en China, lo mismo están pasando en Singapur, lo mismo, las mismas luchas, los mismos ataques, las mismas estrategias. Debemos llevar cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia o en contra de la voluntad o la obediencia de Cristo. ¿Cómo podemos regresar? ¿Cómo podemos regresar el espiral descendente? ¿Cómo lo podemos hacer ascendente? Una persona que está en perversión, ¿qué debe hacer? Primero, amén, necesita humildad. ¿Qué necesita? Humildad. ¿Qué es ser humilde? Defíneme la palabra humildad. ¿Qué es ser humilde? Bueno, es con paciencia, ¿verdad? Pero ¿qué es ser humilde? Humilde, ¿qué es lo contrario de humilde? Orgullo. ¿Qué es lo que el Señor te pide? ¿Ser humilde o ser orgulloso? ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar para escalar nuevamente este lugar que te ha dado el Señor Jesucristo de tener la mente de Cristo? Primero humildad, primero reconocer, pedir perdón, reconocer, ser humilde. Número 2. Número 2. ¿Cuál es el número 2? ¿Cuál? Obediencia. ¿Qué es lo contrario de la rebeldía? La obediencia. Cuando alguien se rebela es porque no está obedeciendo. Alguien rebelde es alguien que no obedece. Dios le llamó rebelde a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl no obedeció. Saúl no obedeció 2 veces. ¿Se acuerda? Le encargó 2 cosas y no las obedeció. Entonces el Señor le dice, me pesa haberte puesto por rey. ¿Por qué? Porque él cayó en una rebeldía, no en obediencia. Lo contrario de la rebeldía, ¿qué es? Es la obediencia. ¿Qué paso sigue? Primero humildad, segundo obediencia, tercero
verdad. Amén. Así es. Tercero, verdad. En lugar de engaño, verdad. La palabra es la verdad. Aliméntate con la verdad. Busca la verdad. Ama la verdad. Lo que es la verdad, vive en la verdad. Camina en la verdad. Porque si no haces esto, estás en una escala descendente y el Señor te quiere en una escala ascendente hasta llegar a la mente del Señor Jesucristo. Primero, humildad. Segundo, obediencia. Tercero, verdad. Cuarto, glorificar a Dios. ¿Se acuerdan por qué se fueron ellos a perversión? Por no glorificar a Dios. Habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a tal, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos, etcétera, etcétera. ¿Qué es glorificar a Dios? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Este versículo es tremendo, dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son tuyos. Tuyos no, los cuales son de Dios, dice la Escritura. No son tuyos, es mi cuerpo, es mi espíritu. Las mujeres que están luchando en pro del aborto, ¿verdad? Es mi cuerpo. Sí, pues es su cuerpo porque no han entregado sus vidas a Cristo. Pero si entregan sus vidas a Cristo, su cuerpo ya no va a ser de ellas, va a ser del Señor. Glorifica a Dios con tu cuerpo, glorifica a Dios con tu espíritu, glorifica a Dios con tu mente, glorifica a Dios contigo mismo. Yo quiero preguntarte una cosa: lo que tú estás haciendo, lo que tú estás pensando, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás actuando, ¿está glorificando a Dios o no? Porque si no estás glorificando a Dios, posiblemente puedes encontrarte en uno de estos pasos, o en orgullo, o en rebeldía, o en